El día de hoy les voy a hablar sobre las plagas y los polinizadores del banano. Mi nombre es Fabiola Díaz Alfaro y yo soy estudiante de Biología de la Universidad de Costa Rica y espero que les sea bastante provechosa la charla. Okay. Vamos a iniciar. Entonces, básicamente vamos a empezar a ver lo que es el cultivo del banano. Sabemos que es un cultivo bastante importante, ¿verdad? Con muchas ganancias económicas para el país específicamente, pero sabemos que es altamente cultivado en muchísimos países. Es uno de los principales productos de exportación del país, entonces es bastante importante. Bueno, en las condiciones en las que va a crecer esta planta va a ser entre los 27 a 37 grados centígrados, no aguanta más de 37 grados, ahí sí habrían problemas con la planta, y el fruto va a tardar más o menos entre 80 a 180 días en desarrollarse de la totalidad, y como sabemos tiene muchísimos usos, ¿verdad? En todo lo que es la industria alimentaria. Entonces, vamos a empezar con lo que son las plagas. La primera plaga va a ser un hongo, ¿verdad? Que se llama la enfermedad cigatoca negra y es causada por este hongo que vemos acá en la fotografía, que tiene un aspecto, ¿verdad? Bastante blanco, ¿verdad? Incluso un poco amarillento, como lo vemos acá, y va a atacar principalmente a las hojas. Vemos que las va a atacar muy, ¿verdad? Con estas manchas en propiamente las nervaduras. ¿Y qué son nervaduras? Son básicamente donde va la vena de la hoja, ¿verdad? Aquí la vemos que es la vena central y aquí vemos donde están todas estas manchas. ¿Y cuál es el problema que le causa la planta a este hongo negro? Bueno, básicamente es que va a producir unas toxinas que van a interferir en las funciones básicas de la planta, ¿verdad? Para producir su propio alimento, ¿verdad? Y poder aprovechar todo eso. Entonces interfiere mucho en esto y puede generar incluso pérdidas hasta del 50% en la producción. Entonces es bastante importante a nivel económico poder tener controlada esta plaga por esta razón. Entonces, ¿cómo se puede controlar este hongo? Bueno, básicamente el principal uso es a través de fungicidas, ¿verdad? Que sería una fumigación química, es decir, utilizar químicos específicos que ataquen el hongo, ¿verdad? Porque sabemos que no todo pesticida va a funcionar, tiene que ser específicamente para el hongo por el tipo de estructura que tiene el hongo, ¿verdad? Es bastante fuerte. También se puede aplicar otros métodos, ¿verdad? Ya más en el campo, que sería la deshoja, es decir, la eliminación de todas las partes infectadas de la planta, todo lo que son hojas principalmente, porque esto va a atacar hojas, entonces se eliminan todas las hojas con un instrumento bastante filoso para que no se siga diseminando esta enfermedad en la planta. O si la planta ya está demasiado dañada, entonces habría que cortar del todo la planta y eliminar todas esas plantas con esta infección fúngica. Luego tenemos este otro hongo que también causa bastantes problemas, que es Fusarium oxysporum, que lo vemos acá en la foto, ¿verdad? Aquí se puso a crecer en un medio de cultivo, ¿verdad? Eso es agarrar como una caja, ¿verdad? Y meter a crecer aquí el hongo. Y aquí podemos ver las fotos al microscopio, porque estos hongos son tan microscópicos que no los podemos ver a simple vista, pero sí están atacando a la planta, ¿verdad? Aquí vemos diferentes fotografías y ellos se reproducen por esporas. Esto quiere decir que el hongo cuando ya creció y ya está bastante maduro, va a generar una partícula, ¿verdad? Que la tira, que se llama la espora, y por eso se va a reproducir y se va a multiplicar por esa espora, que es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que es como esta puntita que parece como la punta de un alfiler. Y básicamente este hongo, el principal problema que va a provocar en la planta del banano es la marchitez de las hojas. Y como se van marchitando, incluso, ¿verdad? Como vemos aquí en la fotografía, se ponen tan amarillas que pueden provocar hasta la muerte de esas hojas, ¿verdad? Que eso puede durar incluso semanas o se puede prolongar hasta meses y entonces ahí sí sería bastante problemático para la planta que incluso puede morir porque no tiene suficientes hojas para poder realizar la fotosíntesis y no tiene cómo producir su propio alimento, producir las semillas, producir el fruto, ¿verdad? Y ahí sí se vería muy comprometido el cultivo. Por lo tanto, se considera que es una plaga bastante destructiva. Y bueno, básicamente este hongo que acabamos de ver afecta el transporte tanto de agua como de nutrientes de la planta. Entonces la planta no puede, ¿verdad?, transportar agua, no puede crecer, no puede desarrollarse bien. Y básicamente para poder detectar esta plaga
se ven las raíces, porque las raíces tienden a tener una coloración bastante café oscura, ¿verdad? Entonces es bastante característica y se va a diseminar esta enfermedad, es decir, se va a propagar en las plantas por medio de tres formas. Una sería por instrumentos que estén contaminados, ¿verdad? Que en alguna forma se cortó alguna hoja, se derramó, lo que sea, y se agarró el instrumento y se pasó a una planta que no tenía la enfermedad, entonces se va a contaminar la otra planta. También puede ser por medio de las gotas de lluvia, ¿verdad? Cuando empieza a llover, esas gotas de lluvia van arrastrando las esporas del hongo y se llevan al hongo para que nazca en otra planta. Y también tenemos los picudos, ¿verdad? Que es el picudo negro, que es este gorgojo o escarabajo, que básicamente va a ser bastante problemático porque él lo que hace es llevarse, bueno, primero constituye una plaga más del banano, pero el problema es que se lleva a este hongo, ¿verdad? Como un bus se lo lleva, entonces lo transporta y cuando él cambia de planta va a ir a llevarse también el hongo, entonces lleva doble plaga, ¿verdad? Sería el picudo más el hongo este que acabamos de ver. Y bueno, ¿cómo se puede controlar este hongo en específico? Hay diversas formas de controlarlo, principalmente se puede utilizar un control biológico que tal vez no es tan conocido. ¿Y qué es un control biológico? Bueno, básicamente es eh, controlar una plaga, en este caso este hongo, por medio de otros organismos vivos que ayudan, ¿verdad?, a comerse el hongo, a matar el hongo, a parasitar ese hongo para que muera y no afecte más a las plantas. Entonces, ¿qué es lo que se utilizan? Otros hongos, ¿verdad? Que van a ser beneficiosos para la planta y que lo que hacen es matar a este hongo que está siendo plaga. O también se pueden utilizar ciertos tipos de bacterias también para que ese hongo ya no pueda vivir más en las plantas y no cause estas pérdidas en los cultivos. También otro método de implementar serían usar variedades distintas de banano, ¿verdad? Como ustedes saben, hay muchísimas variedades que generen más resistencia genética, es decir, que ya vengan con cierta modificación genética y sean más resistentes a las plagas en general y específicamente a este hongo. También otra forma sería la corta, es decir, eliminar todas las plantas enfermas porque el hongo es bastante agresivo, ¿verdad? Para que no se sigan contaminando las plantas que están sanas. También otro medio de controlar este hongo sería por medio de la desinfección, tanto de las herramientas que se están utilizando para manipular las plantas, como una desinfección de zapatos. En este caso, casi siempre se recomienda ingresar a la finca con botas de hule, ¿verdad? Esto por motivos de que son más fáciles de lavar luego de salir y de entrar, ¿verdad? Entonces se pueden desinfectar fácilmente al entrar y al salir para no estar llevándose ese hongo en los zapatos. También se pueden utilizar diferentes tipos de desinfectantes, ¿verdad? Para desinfectar todo tipo de herramientas, los zapatos también y todo lo que se vaya a utilizar para no introducir el hongo a la finca. También se puede hacer un buen registro del ingreso y de la salida de las personas para saber en el momento en que se introduce el hongo y saber de qué fuente, ¿verdad?, vino el hongo. También tenemos este otro hongo diferente que se llama fumagina, ¿verdad? Que es bastante característico y causa muchas pérdidas en el cultivo, pero específicamente en las frutas, ¿verdad? Ya cuando el banano se va a comercializar. Y esto es porque como se ven estas manchas negras en el banano, ¿verdad? Que muchas veces ya a la hora de venderlo, ¿verdad? Los consumidores no lo quieren así. Y lo interesante es que este hongo en realidad no está alimentándose de la planta del banano, sino que hay otros organismos que van a vivir en el banano, ¿verdad? Otros tipos de insectos que también van a ser plagas del banano, que a la hora que van a defecar van a generar un azúcar, ¿verdad? Con esa orina. Entonces es como una orina de azúcar y ese azúcar es lo que va a traer al hongo, porque ese va a ser el sustrato en el cual el hongo va a crecer. Entonces los insectos llegan, ¿verdad? Hacen todo su ciclo reproductivo, generan ese azúcar cuando generan como estos orines, por decirlo así, y se van a alimentar entonces el hongo de ese azúcar. Entonces realmente eso es lo que se está alimentando, pero ¿cuál es el problema que le causa a la planta entonces si no se está alimentando de la planta? Bueno, porque se genera una capa negra del hongo que va a afectar las hojas, los tallos y los frutos y esto va a afectar la producción.
Luego tenemos esta otra bacteria, ahora sí ya vamos a empezar más que todo con bacterias, que sería la pobredumbre bacteriana, lo que va a causar esta enfermedad, ¿verdad? Y básicamente es la bacteria Erwinia. ¿Y qué se llama con pobredumbre? Es decir, se pudre el tallo. Entonces, generalmente esta bacteria Erwinia se va a meter mucho en lo que es la que vemos aquí en la foto, ¿verdad? Por supuesto que es microscópica y no la podemos ver a simple vista. Y se va a meter más fácilmente cuando hay periodos de mucha sequía, ¿verdad? Cuando la planta no tiene casi agua para poderse alimentar y tiene muchas deficiencias de nutrientes, ¿verdad? Tal vez no tiene un buen fertilizante o abono. Y entonces se va a empezar a diseminar por diferentes medios. Uno de los medios que utiliza es el paso de maquinaria, ¿verdad? O sea, que la maquinaria llegó, pasó y iba contaminada con la bacteria y entonces ya se introduce a la finca. O por residuos de plantas infectadas en el suelo, es decir, que ciertas plantas no se cortaron completamente de raíz, quedó cierto residuo y ahí se sigue diseminando y se sigue multiplicando la bacteria, que sabemos que las bacterias se multiplican demasiado rápido, incluso en cuestión de horas ya pueden haber hasta millones de bacterias. Entonces es bastante problemático. Y vemos que causa unas manchas en las hojas y en el tallo. Entonces vemos aquí la mancha que causa en el tallo, ¿verdad? Específicamente es una mancha de un color como parduzco y va a causar finalmente el doblamiento del tallo. Entonces ya se afecta el transporte de agua de la planta, porque acordémonos que la planta agarra el agua desde las raíces y va subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar a las hojas, a los frutos, ¿verdad? Que es la parte importante del cultivo. Entonces la planta se enferma, ¿verdad? Y también se pueden ver estas manchas como negruzcas en la planta, ¿verdad? Entonces aquí vemos que está afectada, aparte de hongos, por la marchitez, también está afectada por esta bacteria. Entonces a veces la planta puede tener hasta un montón de plagas al mismo tiempo y ser doblemente afectada. Entonces, ¿cómo se puede controlar esta bacteria? Bueno, lo primero sería realizar una desinfección. En este caso serían desinfección de herramientas, ¿verdad? También se recomienda hacer con calcio en el punto de siembra. Y específicamente respecto a la siembra, sembrar únicamente los brotes que no tengan la enfermedad, no tengan esta bacteria ya que causa la podredumbre, porque si no se sigue diseminando en el resto del cultivo. Y también aplica, como dijimos anteriormente, los métodos de corta, ¿verdad? De todas las plantas enfermas. Luego tenemos este gorgojo, que se llama el picudo negro, ¿verdad? Que como cuando vimos, era también plaga de la palma aceitera, pues también es plaga del banano, ¿verdad? Es bastante característico. Y bueno, es el que tiene mayor importancia económica a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Es el que está causando muchas pérdidas en los cultivos de banano. Forma lo que les llaman galerías, es decir, va excavando como cuevas o túneles en el tallo de la planta para irse alimentando de todo el tallo. Entonces es decir, va a afectar mucho el transporte de agua de la planta y de todos los nutrientes de las raíces hasta las hojas y los frutos. Es una plaga muy agresiva, ¿verdad? Y este escarabajo puede vivir incluso hasta 2 años, entonces sí es bastante complicado y tiene un ciclo de reproducción bastante rápido, ¿verdad? Como en 120 días ya tiene más gorgojos y ahí se va multiplicando. Y se puede encontrar, ¿verdad? Si uno quisiera verlo en el banano, se encuentra principalmente en la noche porque es nocturno. Entre las consecuencias, vemos que tiene lo que les mencioné, ¿verdad? Que dificulta el transporte de agua porque hace estos huecos que se ven aquí en la foto, ¿verdad? Estos huecos negros y se los va haciendo todo el tallo. Entonces la planta sí se ve bastante afectada, se debilita mucho porque ya no transporta la misma cantidad de nutrientes ni de agua, ¿verdad? Se le deterioran todos esos tejidos del tallo y termina provocando el volcamiento de la planta y por supuesto que esa planta ya muere. Luego tenemos la cochinilla, que es bastante importante como plaga, ¿verdad? Que lo vemos aquí, es un insecto, ¿verdad? Chupador y de qué se alimenta, básicamente de los fluidos de la planta, es decir, del agua que pasa por la planta, de la savia de la planta, ¿verdad? Que es como un fluido de agua con diversas sustancias más y de eso es lo que se va a estar alimentando. Por eso se pegan casi siempre en hojas, en tallo, en fruto, ¿verdad? Que son las partes que son más ricas en fluidos. Y se pega más cuando la planta está en floración, porque es cuando la planta tiene que invertir más recursos para luego
poder generar los frutos. Entonces es una plaga bastante importante. Y como vemos aquí, va a facilitar también el crecimiento del hongo fumagina, que ya vimos que era el que causaba estos parches negros. Entonces aquí vemos esta planta banano afectada tanto por estos parches negros del hongo fumagina como por las cochinillas, que las vemos que se pegan, ¿verdad? En todo el banano. Se van a ver como puntitos blancos, ¿verdad? Y bueno, entre las formas de controlar esto puede ser con cintas, con un insecticida o hacer un control biológico con algunas bacterias o algunos otros organismos que puedan funcionar. Luego tenemos otra enfermedad que se llama la escama, que básicamente es producida por este organismo, ¿verdad? Que es Diaspis buisdubali, que es chupador de fluidos. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Donde tenemos todos los bichitos, ¿verdad? Que estaban metidos en esta escama, por eso se llama la enfermedad de la escama, se meten en esta escama como de seda y aquí van a estar viviendo, ¿verdad? Principalmente las hembras adultas, pero pueden vivir todos ahí. Y lo que hace es chupar los fluidos de la planta y también aparece mucho cuando hay fumagina, ¿verdad? Entonces casi siempre aparece la escama, la fumagina y también el hongo que vimos anteriormente. Luego tenemos, aquí vemos, ¿verdad? Cómo se pegan las escamas estas, ¿verdad? Que son de un color como más amarillento. Entonces va a provocar muchas lesiones en los frutos y obviamente que al final de cuentas lo que se va a comercializar es el fruto, entonces es una plaga bastante importante. Y el control biológico se puede hacer por medio de avispas parasitadoras, es decir, que lleguen y parasiten a estos organismos, ¿verdad? Que están viviendo aquí en el banano y entonces se puedan morir, ¿verdad? Le parasitan los huevos y ya no pueden hacer más. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De esa avispa amarillita, ¿verdad? Que puede parasitarlos como transparente amarilla y también se pueden usar ciertas mariquitas también para el control biológico, para parasitarlas también o que se las coman. Luego tenemos gusanos, ¿verdad? Como los que vemos en la fotografía, llamados nemátodos. Específicamente, hay muchos nemátodos que pueden afectar la planta del banano, ¿verdad? Que son estos gusanos que son microscópicos y que no los vemos, pero se van a meter en los tejidos de la planta, como vemos aquí en esta foto. Todo eso que se ven como pelotitas, algunas blancas y celestes van a ser las células de la planta del banano. Y aquí están metidos los nemátodos comiendo, ¿verdad? Que son estos gusanos microscópicos. Entonces son tan pequeños que no se pueden ver al ojo humano, ¿verdad? Sino hay que usar un aparato que es un microscopio. Y casi siempre el principal es Rhadophilus similis, que es el que vemos en la fotografía, pero también hay que tener en cuenta que el 90% de estos gusanos son buenos para la planta, más bien necesita la planta tener esas interacciones porque hacen un intercambio de nutrientes. La planta le da algo al gusano y el gusano le da algo a la planta, entonces más bien es bueno. Pero hay un 10% de esos nemátodos que son dañinos para la planta y entre ellos está el que vemos ahí en la foto. ¿Y qué es lo que pasa? Que este nemátodo va a necesitar los tejidos vivos de la planta. Entonces se mete cuando la planta está viva, cuando está, ¿verdad? Bastante en buen estado. Y entonces lo que hace es ingresar por perforaciones que se hacen en las raíces. Entonces el nemátodo ingresa por las raíces y ya luego llega un montón más, a otro montón, ¿verdad? De partes de la planta y provoca la muerte de las raíces. Específicamente le gusta quedarse mucho en raíces y vemos que las pudre, básicamente pudre las raíces. ¿Por qué? Porque disminuye la absorción de agua y de nutrientes que puede tener la planta. Como se afectan las raíces, ya la planta no va a llegar tanta agua ni tanto nutriente a las hojas y a los frutos. Entonces ya aquí la planta ya muere, básicamente, porque si hay muerte de raíces no hay cómo transportar los nutrientes que tiene el suelo. Y lo que se puede utilizar para controlar estos nematodos sería un control biológico, como veníamos viendo, con algunas bacterias, ¿verdad? Algunos hongos incluso, o nematicidas. Esto significa específicamente químicos, ¿verdad? Que maten los nematodos, porque no todos los matan. Es como el caso de los hongos, ¿verdad? Que no todo pesticida sirve. Y ahora vamos a hablar, ya para terminar, de la parte de los polinizadores del banano. Entonces, como vemos aquí, van a haber tres principales grupos, que serían las aves, específicamente colibríes, que se van a alimentar del néctar de las flores, los murciélagos, que son un mamífero, y los insectos, específicamente las abejas. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué es que el banano es polinizado? Bueno, primero porque
el banano, como cualquier otra planta, va a producir flores con mucho néctar, que atrae mucho a todos estos polinizadores. Acordémonos que la polinización era que llega el animal, llega a la flor, chupa el néctar, que es agua con azúcar, ¿verdad? Que tiene la flor, y se lleva embarrado en los pelos, en el caso del murciélago, el polen, ¿verdad? O en el caso de las abejas, en todo el cuerpo, ¿verdad? Se llevan embarrado el polen, también las aves. Entonces se lo llevan embarrado y se van a otra flor y entonces vuelven a chupar néctar y así dejan el polen de flor en flor. Y el polen básicamente va a ser es como si fuese el esperma de la planta que va a ser fecundado en la flor femenina. Entonces, como vemos, tiene flores femeninas, que son las que están acá más arriba, y las flores masculinas, que son esas que están aquí abajo. Entonces, tiene que pasar el polen de estas flores masculinas, que son las que tienen el polen, a la flor femenina, que ya no tiene polen, pero tiene el ovario, en donde se va a dar la fecundación de la planta, para que luego de que esta flor se fecunde, ya nazca el fruto, ¿verdad? Que es el banano como tal. Entonces, ¿qué característica tienen estas flores? Que tienen un fuerte olor, bastante característico, que va a atraer a estos animales y que el polen es bastante pegajoso, ¿verdad? En las flores masculinas. Entonces se pega muy fácilmente a los pelos o al cuerpo de los animales. Entonces, hay dos diferencias respecto a los polinizadores porque el banano silvestre, es decir, ese que crece, que uno puede crecer incluso en la casa, ¿verdad? Uno no lo va a estar polinizando tanto artificialmente porque el banano silvestre sí necesita polinizadores, que son estos animales, ¿verdad? Que son los que van a llegar y polinizar, principalmente murciélagos y aves, pero también vimos que algunos tipos de abejas. Pero el banano que se comercializa y que se cultiva es estéril, porque son variedades que han sido modificadas genéticamente por el humano para que no se ocupe estar polinizando tanto. Sin embargo, siempre, por supuesto que uno puede ver en los cultivos igual ciertos murciélagos, aves, ¿verdad? Este, o estos insectos que van a llegar ahí a estar polinizando, pero sí hay que hacer esa diferencia, ¿verdad? Que generalmente el banano silvestre es el que más necesita ser polinizado, pero igual el banano comercial, a pesar de ser estéril, igual puede llegar un animal a alimentarse del néctar y llevarse, ¿verdad? Igual el polen. Pero en este caso el silvestre es el que lo necesita un poco más. Igual es importante para todos, porque acordémonos que los polinizadores que vamos a ver, que son murciélagos, aves y abejas, son importantes no solo para el banano, sino para un montón de frutas, de verdad, de plantas más que van a ser muy importantes tanto en la dieta de las personas como mango, y guayaba, aguacate, ¿verdad? Todo eso va a ser polinizado por ellos. Y en el caso de las abejas, polinizan casi que el 80% de todas las plantas comestibles, ¿verdad? Incluyendo frijoles, arroz, todo prácticamente. Entonces es bastante importante conservarlos. Además de su belleza, ¿verdad? Como país, que tenemos una gran biodiversidad y atrae mucho el turismo también. Entonces, para hablar un poquito de cuál es el problema de las variedades del banano comercial, el que se comercializa y que hay un montón de variedades y se modifica genéticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se hace es agarrar de una planta madre, ¿verdad? Se agarra una única planta y de ahí se empiezan a sacar un montón de brotes y se empiezan a sembrar. Eso provoca que se propague de una misma planta el resto del cultivo. Sale de una única planta, es decir, son clones. Las plantas hijas son clones idénticos de la planta madre. Entonces, esto provoca que haya poca variabilidad genética. ¿Y eso qué quiere decir? Que como no se están reproduciendo naturalmente, ¿verdad? Por esta polinización que hacen murciélagos, aves y las abejas, provoca que no puedan cruzarse mucho genéticamente, ¿verdad? Esto pasa como en animales o como en nosotros, ¿verdad? Que entonces se están cruzando y hay un intercambio de genes y entonces hay diferentes características que surgen en las plantas hijas y entonces van a generar que las plantas sean más resistentes, tienen más genes, que luego si entra una enfermedad específica a esa planta de banano se pueda defender mejor y todo esto y se seleccionan las que son más resistentes. En este caso no, porque como es comercial, se hizo estéril la planta
y se saca de la misma planta madre todos los brotes. Entonces esto provoca que sean más vulnerables a un montón de enfermedades, de hongos y de bacterias que vimos. Entonces este es el problema de los cultivos con variedad comercial, que van a ser muy propensos, muy poco resistentes a un montón de plagas. Y este es el grave problema, que por eso siempre es mejor que cuando si uno, bueno, si en el caso que uno trabaja en una finca y ya sea un cultivo así, ni modo, hay que hacerlo así porque así lo está haciendo la empresa, pero si uno lo va a sembrar en la casa, sí es bueno sembrar una variedad más silvestre y dejarlo que se polinice por sí solo por estos animales que vamos a ver, que serían los murciélagos, que vemos que muchas personas no creen, tal vez, ¿verdad?, que los murciélagos vayan a polinizar, ¿verdad? Como un murciélago va a llegar y se va a alimentar del néctar, que es el agua con azúcar que tiene la flor. Pues si lo hacen, aquí lo vemos en la foto, donde el murciélago llega volando, nunca se agarra de la flor como tal, sino que queda suspendido en el aire en vuelo y lo que hace es que va a meter la lengua para chupar el néctar de estas flores. Vemos que las flores son en péndulo. ¿Qué quiere decir eso? Que la flor del banano crece completamente hacia abajo, lo vemos, queda como guindando, ¿verdad? Como un péndulo, guindando, y entonces es especial para que lleguen murciélagos. Entonces, casi que es una adaptación para los murciélagos. De hecho, los principales polinizadores de este banano, ¿verdad?, el cultivo de banano, van a ser los murciélagos. Luego siguen aves y también las abejas, pero los principales son los murciélagos. Y se caracterizan las flores por tener un color como claro, ¿verdad? Como crema, amarillento, incluso blancuzco en algunas ocasiones. Son atraídos, como sabemos, los murciélagos son nocturnos, entonces son atraídos por todo ese néctar bastante rico en azúcar que les va a permitir a ellos poderse alimentar, porque estos murciélagos en específico se alimentan únicamente del néctar. Hay otro tipo de murciélagos que se alimentan de insectos, de peces, ¿verdad? Pero esos son diferentes. Estos murciélagos específicos se llaman nectavívoros porque se alimentan de néctar de las flores. En este caso, les encanta la flor del banano. Entonces, gracias a los murciélagos vamos a tener la polinización de esas flores para que la flor, cuando ya esté fecundada, vaya a generar el fruto, ¿verdad? Que es el banano que tanto es preciado para un montón de usos culinarios en la dieta de nosotros, ¿verdad? Y vemos que son flores que abren de noche generalmente, entonces vemos que hay toda una adaptación de la planta del banano para que los murciélagos lleguen a polinizarla. En este caso, vemos aquí este murciélago donde se viene acercando, ¿verdad? Vemos que queda suspendido en el aire en el vuelo y llega a acercarse a lo que son las flores. Entonces, aquí lo vemos, en esta foto se aprecia mejor, donde saca la lengua, que es esto rosado que se ve, y la mete en la flor. La flor es de forma tubular, es como un tubo, ¿verdad? Es alargada, alargada, especial para que la lengua de este murciélago, que es bastante larga, ingrese y se chupe el néctar y luego se vaya y se lleve pegado en el pelo el polen, ¿verdad? Que la planta necesita que llegue a la flor femenina para que luego se fecunde y haya un fruto. Entonces aquí les tengo un video bastante bonito, ¿verdad? De cómo es que esos murciélagos van a estar chupando ¿cómo se llama? Este néctar. Aquí vemos cómo va ingresando, ¿verdad? Toda la lengua, cómo la lengua es larguísima y está adaptada, ¿verdad? Como con un montón de pliegues, ahí lo vemos, ¿verdad? En este caso es en otro tipo de flor, pero va a ser lo mismo con la planta del banano, es exactamente igual, ¿verdad? Cómo está adaptada esa lengua para poder polinizar. Entonces, ahora vamos con las aves. En este caso, específicamente van a ser los colibríes, ¿verdad? Aquí lo vemos en la fotografía donde este colibrí está polinizando estas flores. Vemos que el pico del colibrí es bastante alargado, curvo, ¿verdad? Especial para que entre un tipo de flor tubular. Además que es una flor como amarillenta que a los colibríes les tiende a gustar. Luego tenemos que en este caso los colibríes obviamente como son diurnos no van a ser como los murciélagos que lo visitan de noche, sino que estos colibríes visitan a estas plantas de día, ¿verdad? Y ahí los vemos polinizando bastante, igual se llevan el néctar y en las plumas se llevan pegada el polen para llevarlo a la flor femenina y que luego haya un fruto. Y finalmente tenemos las abejas que son bastante importantes, ¿verdad?
tanto la abeja mielífera, que se ha visto en ocasiones que llega también, como estas abejas de la Meloponini, que son comúnmente llamadas abejas sin aguijón, casi que las mariolas, todas estas, ¿verdad? Son las que a veces llegan mucho a polinizar el banano. Entonces, para no matarlas, ¿verdad? Para no estarles quitando los panales ni nada de esto. Y pueden llegar también abejas solitarias, ¿verdad? Que no hacen panales ni nada, pero pueden llegar también a polinizar. Obviamente que van a visitar las flores en el día y se ingresan y como la flor es amarilla o blancuzca, ¿verdad? Que la vemos, cómo se acercan las abejas, ¿verdad? A poder polinizar estas flores. Aquí tenemos una abeja más que todo solitaria o incluso mielífera podría ser, y aquí tenemos todos los que son sin aguijón, que también a veces les llaman mariolas. Aquí les vemos cómo se meten, ¿verdad? Cómo les gusta estar polinizando y luego ahí van llevándose el polen pegado entre el cuerpo, las alas, las patas, ¿verdad? Todo eso se les pega y se lo llevan para la flor femenina para que haya el fruto, como ya lo hemos dicho. Y aquí les tengo un video de cómo se ven, ¿verdad? Estas abejas en esta flor de banano, ¿verdad? Aquí las vemos claramente como se van pegando, ¿verdad? Como llegan varias, la comunicación que tienen entre ellas para que llamen a otras abejas más y lleguen a la planta cuando ya encuentren flores con buen néctar. Y bueno, estas pueden producir miel también, ¿verdad? Pero hay unas que no, que son las solitarias. Entonces se alimentan de ese néctar y se lo llevan. Ok, entonces, finalmente, agradecerles, ¿verdad?, por su atención. Espero que hayan aprendido bastante y recordar conservar todos estos animales, ¿verdad? Conservar las aves, los murciélagos, las abejas, que son importantes para que puedan realizar toda esta polinización y podamos tener estos frutos sanos, comercializables y en caso que los tengamos en el jardín de nuestras casas y que sean bastante, ¿verdad? Ricos, ¿verdad? En nutrientes y que sean buenos, un buen cultivo para nosotros poderlos consumir. Entonces esa es la gran importancia. Además que acordémonos que no solo polinizan la flor del banano, vimos que también polinizan la palma aceitera, polinizan aguacate, frijoles, de todo, ¿verdad? Entonces todo lo que comemos casi que lo polinizan y un montón de plantas más que se ven bonitas en el jardín y que también son importantes para que se estén dando las interacciones entre estos animales y las plantas. Entonces, muchas gracias.